Muy buenos días, estimados señoras y señores. Me alegro mucho de saludarles de San Petersburgo, de parte de la agencia de Star Travel. Soy guía de esta agencia y hoy nuestra conversación está dedicada a un tema muy interesante. Vamos a hablar de la Rusia de los Romanov. Sabemos que en la historia de Rusia nosotros tuvimos dos dinastías. La primera la llamamos los Rurik y gobernaron en nuestro país desde la formación del Estado ruso, desde el siglo IX hasta la muerte del último Romanov, que resultó que fue Iván el Terrible, que murió en 1584. A finales del siglo XVII, pues en el siglo XVI-XVII, el periodo devastado sin gobierno en nuestro país se llamó como el periodo turbulento, hasta que en 1613, en una asamblea de tierras, pues fue escogido un nuevo candidato de una dinastía que se llamó Romanov. Era un noble joven de 16 años y aquí delante de ustedes se encuentra el árbol genealógico de la dinastía de que vamos a hablar. Y arriba ustedes pueden ver el retrato del primer Romanov, pues que se llamaba Miguel. Lo escogieron porque no había otros candidatos, la dinastía anterior se acabó y entre otras familias nobles los Romanov le ofrecieron a los miembros de la Asamblea de las Tierras, que fue formada por los aristócratas, por los representantes de alto clero, fue escogido este joven. Sus retratos nos parecen hoy en día un poco atrasados porque no existía el arte tan desarrollado en aquel entonces. Pues hablando de nuestro país de aquel entonces, me gustaría de mostrarles en mapa y donde con el color azul está representado nuestro país en los tiempos de los últimos Rurik. Alrededor de Moscú este color azul representa la Rus antigua y el último Rurik, Iván el Terrible, pues empezó la conquista de los territorios alrededor, incorporando en nuestro territorio pues las tierras próximas del mar Caspio. Aquí fue conquistado la tierra cerca de la ciudad de Astrakán. Fue una importante conquista de Iván el Terrible en el Kanato de Kazán de los tártaros, fue ganado este kanato, y los montes Urales atravesó Iván el Terrible, pues ya empezando el proceso de la conquista de Siberia. Y los primeros Romanov a principios del siglo 17, pues también empezaron este gran proceso. Todo lo que vemos de color amarillo es Siberia conquistada en el siglo XVII por los primeros Romanov. El verde un poquito más oscuro nos representa tierras que fueron incorporadas en el territorio de Rusia a lo largo de los últimos Romanov. Son dos siglos cuando en el siglo XVIII y XIX hasta la Revolución entró en nuestro territorio, pues entraron los países bálticos, el reino de Polonia también formaba parte del imperio ruso, pues Bielorrusia, un poquito más al sur Ucrania, fue muy importante la conquista de la península Crimea, presten la atención por favor, en el Mar Negro, en los tiempos de Catalina la Grande, se incorporó la península Crimea en el territorio del imperio ruso, las repúblicas del Cáucaso, los países del Cáucaso, Asia Central, y también pues los rusos se extendían más al oriente, el oriente extremo también se quedó en el territorio de nuestro país. En los tiempos de los siglos XVIII y XIX, en los tiempos de Alejandro II, fueron fundadas las ciudades Khabarovsk y Vladivostok, pues muy lejos de la parte europea de Rusia. Así que el primer Romanov con 16 años entró en el trono. Y a pesar de que gobernó unos 30 años, pues de verdad que vamos a criticarlo un poco, no hizo mucho. En sus tiempos Rusia se defendía de diferentes ataques de los polacos, pues crecía también un poquito la educación y en sus tiempos fue organizada la primera tipografía donde imprimían los libros en aquel entonces solo religiosos. Pues nació y creció este primer Romanov en uno de los más antiguos monasterios
de nuestro país, no muy lejos de la ciudad de Moscú, en la ciudad de Kostromá. Y de aquí, cuando él fue escogido, lo llamaron a Moscú para gobernar en Rusia. Esta vista que conocen seguro muy bien todos ustedes es actual, pero me gustaría comentar que en esta foto nosotros podemos ver una catedral bien antigua. Es la iglesia, la catedral de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, donde enterraban a los Rurik y a los primeros Romanov en el recinto del Kremlin. Y después de la muerte de Miguel, y murió con 48 años de una enfermedad rara intertestinal, pues dejando bastante herederos, su matrimonio que contrajo con una doncella rusa, pues tuvo 10 hijos. Al trono sube el siguiente Romanov, Alexei Mikhailovich. Es muy interesante que hasta ahora en Rusia nosotros usamos los nombres patronímicos. Presten la atención que después del nombre, sí, Alexei, Alexis puede ser en español, siempre aparece el nombre patronímico, así lo llamamos. Eso significa que antes del apellido, y apellido sabemos que era Romanov, pues aparecía el nombre del pila de padre. Para explicarles, puedo comentar que yo, por ejemplo, soy Julia, mi padre se llama Anatoly, y cuando me tratan de usted, y en Rusia nosotros preferimos hablar de usted, me llaman Julia Anatolievna, así que con el nombre de pila de mi padre. Así que Alexis, hijo de Mikhail, lo llamamos Alexei Mikhailovich. Por su apariencia era, como podemos ver en el retrato, gordito, bonachón, tenía la mirada muy alegre, el carácter muy tímido y silencioso. Por eso lo apodaron los rusos Alexis el Silencioso. Pues se conservaron hasta nuestros días y no solamente los retratos, y podemos dar la cuenta cómo eran los trajes de la época, y podemos mostrarles los aposentos donde a mediados del siglo XVIII vivía en Kremlin Alexei Mikhailovich con su familia. En cuanto a su vida privada, podemos comentar que él estuvo casado 2 veces. El primer matrimonio él contrajo con una doncella rusa, María Miloslavskaya, y tuvo 13 hijos con este matrimonio. Después de que falleció su primera mujer, se quedó un poco triste un año y decidió contraer otro matrimonio. Para él le ofrecieron como 70 doncellas más guapas de Moscovia, del país ruso, pero él ya tenía escogida a una bella Natalia Naryshkina. Y con 5 años de la vida de la segunda mujer, pues nacieron otros 3 hijos. Adelantando un poco nuestra historia, me gustaría contarles que el primogénito de Alexis y Natalia Naryshkina es nuestro famoso Pedro el Grande, Pedro I, el primer emperador de nuestro país. Pues hablando de la época de Alexei Mikhailovich, Rusia, en comparación con el resto de Europa, que en aquel entonces estamos hablando de mediados del siglo XVII, era un país bastante atrasado y feudal. Pues, pero él mismo recibió una educación buena para aquellos tiempos y se interesaba un poco al modo de vivir europeo. Escribía poesía, escribía versos, poseía una gran biblioteca. Murió Alexei Mikhailovich también con la edad de un poco más de 40 años y fue sepultado en la misma catedral del Kremlin de San Arcángel Gabriel. En su época me gustaría comentarles que y después se coronaban los zares rusos en otra catedral muy de destacar que se encuentra en el recinto del Kremlin, la Catedral de la Dormición de la Virgen. Pues hasta ahora se visita muchísimo, es una de las más importantes iglesias de Rusia, de la gente ortodoxa, y es interesante que aquí es donde se coronaban todos los zares rusos, desde los Rurik que ya gobernaron en Moscú hasta los Romanov, porque es interesante que la capital en los tiempos de Pedro el Grande, seguro que lo habían escuchado alguna vez ustedes, se trasladó a San Petersburgo. Y todo el gobierno, toda la vida más oficial de la corte rusa se efectuaba en las residencias, en los palacios, en el norte del país, al lado del mar Báltico. Pero ninguno de los Romanov, hasta el último, Nicolás II, no se atrevió a trasladar la ceremonia de la coronación de Moscú a San Petersburgo. Y
y todos se coronaban en Moscú, aquí en la Catedral de la Dormición. Me gustaría mostrarles la imagen de la última coronación. Aquí, en esta lujosa ceremonia, participa Nicolás II con su esposa Alexandra Feodorovna. Este matrimonio fue el último coronado en Rusia. Su destino lo conocemos perfectamente. Con ellos se acabó la monarquía en Rusia. Cruelmente los fusilaron los comunistas un año después de la revolución. Pues el aposento maravilloso interior de esta catedral, pues es atractivísimo, muy pintoresco hasta hoy en día. Las paredes, los pilones, los techos abovedados, todo está revestido enteramente de numerosos frescos. Una de las reformas que me gustaría mencionar, porque para nosotros, como hablamos de la religión, es muy importante. Y se acabó esta reforma con una ejecución bastante cruel. Me gustaría explicarles que en 1552, por el patriarca Nikon, que estaba en aquel entonces encabezando nuestra iglesia, pues fue decidido corregir los libros religiosos que le pareció que fueron escritos con ciertos errores. Las fuentes que tomaron para corregir los libros eran antiguas escrituras griegas. También fue remodelado el rito religioso ortodoxo. Por ejemplo, en vez de persignarse con 2 dedos, lo que hacían así llamados viejos creyentes, pues había que hacerlo con 3. Las reverencias que antes hacían hasta el suelo, hasta la tierra, se permitía hacer hasta medio cuerpo. Pues también encontraron ciertos errores en la iconografía y había que repintar diferentes imágenes de los santos y apóstoles de la religión ortodoxa. Lógico que no todo el mundo se quedó de acuerdo con estos cambios que le parecieron muy fuertes para aquella época y pues la gente se dividió, la iglesia se dividió en 2 grandes bandos, los niconianos a favor de los cambios modernos y los viejos creyentes que encabezados por arcipreste Avvakum, cuya ejecución está delante de ustedes, pues fueron deportados de las ciudades, les fue pronunciado un anátema y 30 años después el líder de la versión antigua de los viejos creyentes fue ejecutado, quemado en una hoguera. Esto es un cuadro, o sea, una imagen artística que uno de los más eminentes pintores en el siglo XIX, el maestro Mesaíedov, representó este acontecimiento bastante importante en la historia de Rusia. Pues también sabemos que en los años 60 del siglo XVII pues empezó y se desarrolló mucho la conquista de Siberia en los tiempos de Alexei Mikhailovich. Otro personaje muy interesante en el trono ruso fue una mujer. Sabe que francamente Sofía, que era hija de Alexis, estamos viendo su retrato y notamos que su apariencia no era muy atractiva, pero su carácter era bastante decisivo y riguroso. Pues no era la primera mujer porque todavía antes gobernó la madre, unos pocos años gobernó la madre de Iván el Terrible. Y Sofía fue la segunda mujer que consiguió el poder, pero ella logró ser proclamada de la regente de 2 jóvenes zares. Pues Alexis no dejó muchos herederos, aunque tuvo muchos hijos. En aquel entonces los niños con frecuencia morían en tierna edad, y 2 varones de los 2 matrimonios de Alexis, Iván con 16 años y Pedro, futuro Pedro el Grande, con 10 años, oficialmente fueron promulgados los zares, pero eran menores de edad. Para ellos fue edificado un trono. Presten la atención que este maravilloso trono se conservó en el Museo del Kremlin y se puede ver que estuvo destinado para 2 niños a la vez. Sofía, como dirigía el país en aquel entonces, les hacía consejos a través de esta pequeña ventanilla, miren por favor, en el respaldo del trono, y soplaba que tenían que responder los pequeños zares durante las recepciones oficiales de la corte rusa o recepciones de los embajadores. Después Iván, con 30 años, pues nunca fue coronado y nunca gobernó.
Y Iván murió con 30 años de edad, era epiléptico y bastante enfermo. Y Pedro el Grande, sabemos que cogió el poder autócrata cuando creció, cuando se casó, obtuvo la independencia, pues y encerró a su hermanastra Sofía en un convento bajo fuerte custodia, pues y empezó sus famosísimas reformas. Así que en los años 80 del siglo XVII sube al trono Pedro el Grande. La siguiente imagen va a aparecer pues, de nuestro famosísimo emperador, y hace falta explicar que los zares anteriores no tenían este título. En la historia de la corte rusa, Pedro el Grande, pues teniendo en cuenta los territorios enormes de Rusia ya en aquel entonces, con Siberia conquistada, con los países bálticos también pertenecientes a Rusia en el occidente, promulgó nuestro país imperio y desde él a todos los zares los llamamos los emperadores. Así que zar y emperador hoy en día para nosotros, sobre todo hablando de los últimos Romanov, es lo mismo. Pues sin duda ninguna, Pedro era el representante más célebre de todos los Romanov, pues su rostro tan impetuoso se puede ver, su mirada muy lejos. Él trabajó muchísimo para el desarrollo de nuestro país. Su carácter era despótico y cruel, pues estaba absolutamente seguro en sí mismo. Tenía una energía inagotable y pues la voluntad férrea. También los contemporáneos anotaban que tenía muy buena intuición, Pedro el Grande. Todavía viviendo en el pueblo preobrajensko bajo la regencia de su hermanastra Sofía, siendo niño todavía él empezó a crear su fuerza. Y de los niños, de los cortesanos, de la gente, de los boyardos que vivían alrededor, él empezó a reclutar el ejército de juego. Así, en dos pueblos al lado fueron fundados dos ejércitos, primero para las batallas juegos y después ya ejércitos regulares a la manera muy europea con ayuda de los consultantes y ayudantes extranjeros, pues él formó y allá creció la famosa guardia rusa, la guardia de Pedro el Grande. Y con la ayuda de los boyardos que no querían apoyar a Sofía y estos dos regimientos de guardia, Pedro el Grande sube al trono y ya gobernó como un verdadero autócrata. La apariencia física de Pedro el Grande es otro tema bastante interesante. Nos gustaría mostrarles este monumento, que es bastante moderno, como pueden ver ustedes, de 1991. Está un poco exagerado, pero el autor, Mikhail Shemyakin, representó la figura de Pedro en la manera muy grotesca, aumentando su cierta desproporción física. Es un hecho histórico que Pedro el Grande era de 2 metros y 4 centímetros de altura. Imaginen, por favor, una persona tan alta en los tiempos tan antiguos, y realmente su cuerpo era desproporcionado. Tenía hombros muy estrechos, las manos muy largas, casi hasta las rodillas, pues las piernas flojas, aunque caminaba bastante rápido y todo el mundo le seguía a carrera, y la cabeza muy pequeña, que no correspondía con el cuerpo tan alto. Siempre necesitaba un bastón como un punto de apoyo, tercer punto de apoyo, porque calzaba el número increíblemente, solo 39, así que el pie de Pedro era bastante pequeño. Y tampoco era muy sano, pues no gozaba de una salud muy fuerte, y entre varias enfermedades que él padecía, pues se puede nombrar una enfermedad psicológica que llamamos agorafobia. Es al revés de claustrofobia, cuando al revés una persona no podía encontrarse en los aposentos pequeños, se ponía nervioso, perdón, en las salas grandes, se ponía nervioso cuando el techo era alto, cuando las paredes le parecían demasiado amplias. Hasta nuestros días en San Petersburgo se conservó una pequeña cabaña, la primera vivienda de Pedro el Grande en nuestra ciudad.
Fue edificada simplemente en 3 días por los carpinteros rusos, no muy lejos de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y aquí en esta pequeña casita, así la llamamos, la casita de Pedro I, nuestro fundador vivió los primeros 5 años dirigiendo personalmente los trabajos de la construcción de la fortaleza. La vida que llevaba Pedro el Grande era muy modesta y austera, pues solo 3 cuartos había en esta casita: el dormitorio, el despacho y comedor. Y cuando durante algunos de sus viajes le tocaba una sala de techo alto, él siempre pedía poner otro bajo de una tela oscura porque se sentía muy incómodo. Pues tenía una vida muy simple y modesta, comía platos simples, también llevaba el uniforme militar y pues se levantaba muy temprano para cumplir sus deberes, para tirar nuestro país por delante, porque realmente hizo más de que cualquier otro gobernador en la historia de nuestro país. Antes de su época, de un país feudal y atrasado, como ya les comenté, Rusia se convirtió en los tiempos de Pedro el Grande en una de las más fuertes potencias europeas. De pequeño, Pedro el Grande no tuvo una buena educación y simplemente le enseñaron a leer y a escribir. Y ya, o sea, de adulto, él empezó como una esponja a absorber todas las profesiones. En diferentes campos de ciencia, él ganó muchos éxitos. Hasta nuestros tiempos se conservó la máquina de torneo con que realmente trabajó Pedro el Grande. Le gustaba todo probar con sus propias manos. Era constructor de barcos, un gran navegante también. Pues también le encantaba estudiar el arte militar porque dirigía los ejércitos en diferentes guerras y sobre todo en la guerra contra Suecia. Estudiaba diplomática, fortificación, mecánica, medicina, se interesaba mucho de astronomía y muchas cosas más. Los historiadores ahora cuentan con 14 profesiones que realmente conocía perfectamente nuestro fundador, Pedro el Grande. Pero su creación y su preocupación principal fue la ciudad de San Petersburgo. Resultó que en 1700 Pedro desencadenó una guerra contra Suecia, la guerra contra Suecia, que en nuestra historia recibió el nombre la Guerra Norteña, para reconquistar este territorio a las orillas del río Neva, en la costa del mar Báltico. 100 años dominaron aquí los suecos. Rusia perdió esta tierra en los tiempos turbulentos después de la muerte de Iván el Terrible. Y Pedro se vio obligado a reconquistar estos territorios para tener el acceso al mar y para poder desarrollar fuertes relaciones económicas y políticas con el resto de Europa. A finales de mayo de 1703, Pedro el Grande, en una pequeña isla en la desembocadura del río Neva en el Golfo finlandés, pues funda la fortaleza. Era una fortificación de forma hexagonal y es hasta ahora pues una de las más modernas de la época. Pero la fortaleza rápido perdió su significado militar porque las batallas contra los suecos ya pasaron a otros territorios, otras provincias, y se convirtió bastante rápido en una cárcel donde a lo largo de toda la historia de los Romanov encerraban a los que luchaban contra el poder del zar. También en el centro del recinto de la fortaleza ustedes pueden ver la catedral con su altísima aguja coronada por un ángel, la vemos desde muchísima altura, y estableciendo la capital aquí en 1712, Pedro el Grande traslada la capital de Moscú a San Petersburgo, pues aquí es donde empezaron a enterrar a los Romanov desde Pedro el Grande, y en 1998 aquí mismo fueron enterrados los últimos Romanov, sus restos que encontraron en los Montes Urales, la familia de Nicolás II. El objetivo de fundar la ciudad tan al norte, y realmente vivimos en la latitud 60, bastante cerca del círculo polar, y hoy en día San Petersburgo es la ciudad más grande del mundo,
pues que se encuentra tan al norte, aquí viven 5 millones de habitantes. El objetivo de nuestro fundador fue crear el puerto y aquí en el cabo o la flecha de la isla Vasilievsky, el puerto marítimo de San Petersburgo funcionó a lo largo de 150 años, cuando por crecer mucho ya fue trasladado a la costa del Golfo finlandés. En los alrededores de la ciudad también aparecían, según la moda europea, diferentes residencias de verano. Y una de las más lujosas, la criatura de Pedro el Grande en la costa del Golfo finlandés, se visita muchísimo hasta ahora, es el parque, el Palacio de Petergof. Petergof en holandés quiere decir la corte de Pedro. Es el aspecto, la vista actual. En los tiempos de Pedro el palacio era mucho más pequeño y la maravillosa cascada grande tampoco pues se veía tan grande, había menos chorros, menos fuentes, pero el funcionamiento hidráulico de las fuentes sigue siendo igual que en la época de Pedro. Durante uno de sus viajes por Europa, Pedro visitó la residencia de Versalles y conoció complicadas instalaciones de vapor para forzar agua. Por eso escogió este lugar, donde el agua precipita por su curso natural, gracias al desnivel natural del terreno, pues sin ningún bombeo. El mismo Pedro en Petergof prefería vivir en otro palacio, o sea, pequeño Mon Plaisir, lo llamó en francés, que quiere decir el nombre del palacio, mi placer. Realmente era un placer. Las ventanas del palacio de un solo piso daban al Golfo y él podía disfrutar las vistas marítimas que adoraba tanto. En este palacio es donde tuvieron lugar las primeras recepciones, asambleas, las llamaba Pedro el Grande, con la etiqueta europea. Hay que decir que la vida cotidiana de los rusos se ha cambiado mucho en la época de Pedro el Grande, pues cambiaron los trajes del siglo XVII, empezaron a llevar la ropa europea, pelucas, pues empezaron a comer con tenedor y cuchillo solo en la época de Pedro el Grande. Entraron en la ración de la comida rusa pues nuevos productos. Antes de la época de Pedro nosotros no conocíamos tomates, entraron por primera vez las patatas, por ejemplo, obligaba por fuerza a tomar café y ahora los rusos toman el café, yo creo que más que colombianos, seguro, somos muy, muy cafeteros. Y pues también Pedro es culpable de que los rusos fuman tanto hoy en día. Él fue el que trajo el tabaco a nuestro país todavía a principios del siglo XVIII. Así que en todos los sentidos de la vida que podemos mencionar, que sea vida estatal, vida militar, industrial, todo se ha cambiado muchísimo en la época de Pedro el Grande. Y aquí nosotros tenemos un pequeño video para dar un paseo por la residencia de Petergof, el amplio parque de 130 hectáreas de la superficie, la maravillosa cascada grande. Es así, la fuerza del agua pues glorifica la victoria de Rusia en la guerra contra Suecia. El hermoso y altísimo Samson está derrotando la boca de león que simboliza a Suecia vencida. Y una vez pasando el agua se tira al Golfo finlandés, no hay ningún reciclaje, sin ningún bombeo. Funcionan 150 fuentes en el parque de Petergof. Pues en cuanto a la vida privada, me gustaría comentar que Pedro estuvo casado 2 veces. Por primera vez jovencito, se casó por la obligación de su madre para tranquilizar un poco el carácter impetuoso y para independizarse de la hermanastra Sofía. Pero muy rápido se aburrió de su primera mujer rusa, se llamaba Eudokia Lopukina, y la mandó a un convento en la ciudad de Suzdal, tampoco muy lejos de Moscú. Y pues después de conocer a Catalina I, miren por favor, su retrato está delante de ustedes, que tenía la procedencia europea, provenía del territorio de Livonia, pero era una campesina. Livonia es el territorio actual de los países bálticos. Según los contemporáneos, Catalina I pues tenía grandes talentos femeninos y era una de las más atractivas mujeres de su época. Pedro llevó la relación con Catalina a lo largo de varios años y en 1712 consiguió divorciarse, pueden imaginar
imaginar en aquella época, consiguió divorciarse y se casó oficialmente con esta representante de la familia muy humilde. Sabiéndolo, el pueblo ruso la apodó la lavandera. Y así la vamos a llamar para no equivocarnos entre dos Catalinas que tuvimos en nuestra historia. Catalina I, la lavandera, la mujer de Pedro, y Catalina II, que dentro de poco la vamos a llamar la Grande, que gobernó después casándose con el heredero del trono ruso. Era una princesa alemana, Catalina la Grande. Entonces Pedro el Grande promulgó a su mujer la emperatriz y este título le permitió subir al trono después de la muerte de Pedro I, también con cierta ayuda de los regimientos de guardia. Sabemos que ya no era la primera mujer gobernando en nuestro país, pero sí que fue la primera mujer coronada. Era un gran escándalo, una campesina, una mujer, pero de 13 hijos que nacieron, perdón, de 11 hijos que nacieron en este matrimonio, pues casi todos morían en tierna edad. Sobrevivieron solo dos niñas, Ana y Isabel. Por eso Pedro resulta que no dejó herederos varones. Catalina sobrevivió a su marido solo 2 años, se murió en 1727, pues 2 años después de Pedro el Grande, y fue sepultada también en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Al trono subió uno de los nietos de Pedro el Grande, Pedro II. Este joven, realmente niño, simplemente tenía 12 años y pues se convirtió en un juguete en las manos de los más altos dignatarios que trataban de lograr sus planes. Tampoco estuvo en el trono mucho tiempo porque a causa de una de las epidemias de viruela murió en Moscú en 1730. Así que de nuevo apareció una situación sin herederos y los aristócratas escogieron a otra mujer. Era una sobrina de Pedro el Grande, Ana I o Ana Ioannovna, la llamamos así. Era hija del hermano de Pedro, Ioan. De joven, Pedro el Grande, su tío, la casó con un príncipe de Curlandia, el territorio actual de Lituania. A 2 meses de casada, la joven se enviudó y gobernaba sin mucho éxito en este territorio cerca de Rusia, pues en Curlandia. Los boyardos lo llamaron para entronizarla, pero pretendían restringir su poder y fueron pues aplicadas así llamadas condiciones. Ana firmó las condiciones, aceptó la propuesta, pero al llegar a Moscú las rasgó públicamente, pues a los consejeros algunos los promulgó los traidores, algunos fueron ejecutados, otros pues confinados de las capitales del territorio europeo de Rusia. Y gobernó unos 10 años entre 1730 y 1740. No se dedicaba mucho a los gobiernos estatales, más bien se divertía. Su diversión principal fue cacería, pues dicen que ella disparaba de fusiles muy pesados mejor que algunos hombres. Y era peligroso pasar debajo de las ventanas de su palacio porque al ver volar cualquier pájaro, ella inmediatamente sacaba el fusil y disparaba de las ventanas. Resulta que la época de Ana en nuestra historia se llama la decena oscura o la decena de Birón, porque gobernaba en sus tiempos su favorito, un alemán Birón, y los puestos claves del país los ocupaban sus compatriotas, así que Rusia sufrió un cierto dominio gubernamental alemán en aquel entonces. Y solo con la muerte de Ana, la hija directa de Pedro el Grande, aunque sabemos, recuerden que nació antes del casamiento oficial de sus papás Isabel. Isabel, con la ayuda de guardia muy leal a la hija directa de Pedro el Grande, consigue subir al trono. En 1741 Isabel fue coronada y empieza una de las más ilustres, lujosas, brillantes épocas de nuestro país, sobre todo hablando del lujo de la corte rusa, porque Isabel era toda una mujer, gastaba muchísimo para la construcción de sus palacios, para la organización de las más lujosas recepciones en las que se quedaban impresionados, casi ciegos de la cantidad de piedras preciosas que lucían los cortesanos rusos, y los embajadores extranjeros se volvían locos de la riqueza y del lujo de la corte de Isabel.
De pequeña ella fue criada por los extranjeros. Sabemos que Pedro el Grande, su padre, quería establecer en San Petersburgo una nueva capital muy europea y la educación de sus niñas también fue muy europea. Dominaba ciertos idiomas extranjeros, pero prefería bailar. En los reinados anteriores llevaba una vida bastante tranquila, despreocupada. Al subir al trono, ella juró jamás aplicar una pena de muerte y a lo largo de 20 años de su reinado jamás una persona fue ejecutada. Ella cumplió su palabra. Después de su muerte encontraron 15.000 vestidos. Esta cifra es impresionante. Nunca ponía un vestido dos veces y para cada uno de sus trajes había un maravilloso juego de joyas. Se casó, como lo explicamos, morganáticamente, o sea, se casó con un también campesino, pues de un coro ortodoxo, un cantante. Le encantó su voz, ella se casó con un cantante del coro ortodoxo. El señor Razumovsky le regaló el título del conde, le regaló también un alto grado militar, pero este matrimonio nunca dio a luz. Por eso, para asegurar la corona, Isabel llamó de Alemania a su sobrino, pues a su sobrino hijo de su hermana Ana, que también se llamó Pedro y recibe el número 3. O sea, Pedro llegó a San Petersburgo, pues, y se preparaba para el trono ruso. Después su historia, su gobierno tan corto, también lo vamos a explicar porque fue una página muy interesante en la historia de Rusia. Hablando de los tiempos de Isabel, me gustaría comentar que hasta ahora nosotros mostramos y ustedes visitan tan interesantes y lujosos palacios edificados en sus tiempos. Y su obra principal fue el famoso Palacio de Invierno, la maravillosa vista de esta gran residencia imperial. Se puede ver aquí, detrás se encuentra la plaza principal de la ciudad, pues la plaza de Palacio. El Palacio de Invierno, con más de 1000 aposentos, hasta ahora es uno de los más importantes palacios porque es el más grande de nuestro Museo Hermitage. Hoy en día aquí se encuentra Hermitage. Pero la misma Isabel no consiguió disfrutar este palacio porque murió un año antes de que se terminó la construcción. Fue obra de su arquitecto predilecto, un maestro italiano, Francesco Bartolomeo Rastrelli. El estilo predilecto de Rastrelli lo llamamos ahora el barroco ruso, con una gran abundancia de la decoración dorada. Delante de ustedes se encuentra la escalera principal del Palacio de Invierno. Lleva el nombre de los embajadores y por estos peldaños, por la balaustrada de mármol blanco de Carrara, los embajadores extranjeros subían para participar en las recepciones oficiales de la corte rusa. Hasta nuestros días se conservó también el aposento de la iglesia del palacio. Cada palacio siempre comprendía una capilla y la iglesia del Palacio de Invierno, que fue consagrada a Santa Faz, pues es una de las más grandes iglesias que se puede encontrar dentro de los palacios privados. Aquí es donde se casaban los miembros de la familia, bautizaban a las princesas extranjeras antes de casarse con el heredero del trono. Y también representa este maravilloso estilo tan dorado de barroco ruso. Esta técnica de dorado la llamamos el pan de oro o el baño de oro. No es oro macizo, es una finísima lámina que reviste toda la superficie del tallado dorado en madera, pues decorando cada interior barroco. Así se ve hoy en día la sala grande del trono, aunque apareció un poco después, en la época de Catalina la Grande. Y todos los aires nunca cambiaban el aspecto de las salas de gala. Se puede ver el salón bastante grande por su superficie, donde se celebraban las recepciones oficiales más suntuosas y las fiestas de la corte rusa. Donde sí que disfrutó sus veranos Isabel era el Palacio Grande de Tsarskoye Selo. Hoy en día lo llamamos el Palacio de Catalina porque después aquí veraneaba toda su vida Catalina la Grande, así que lo llamamos también el Palacio de Catalina. Y la ciudad, la residencia de Tsarskoye Selo, que quiere decir la aldea real, se convirtió en los tiempos soviéticos en la ciudad de Pushkin, otra maravillosa obra de Rastrelli.
Otro lujoso palacio barroco, el maestro italiano dio rienda suelta a su fantasía, no solamente decorando las fachadas, sino diseñando maravillosos interiores del palacio. Y visitando este palacio, me gustaría mostrarles, invitarles también a dar un pequeño paseo por este palacio que tiene la longitud de la fachada de 300 metros, es de 3 pisos de altura y las salas más maravillosas pues se encuentran aquí también representando en el estilo barroco, la sala grande del trono, la famosa galería dorada de Rastrelli compuesta de diferentes aposentos y uno de estos aposentos es el famoso salón que llamamos la sala de ámbar. Pues la octava maravilla del mundo hoy en día es esta sala donde 55 metros cuadrados de los mosaicos hechos de ámbar revisten casi enteramente todas las paredes. La sala de ámbar, los paneles de ámbar, fue el regalo diplomático del rey Federico Guillermo I todavía a principios del siglo XVIII a nuestro fundador Pedro el Grande. Pedro no aplicó esta joya en ninguno de sus palacios y solo Isabel, con la ayuda de Rastrelli, pues decoró este salón. 2 siglos hasta la Segunda Guerra Mundial, el ámbar prusiano alemán se encontraba en las paredes de este palacio. Los alemanes, los nazis, tomaron la ciudad de Pushkin y robaron todo el ámbar. En los tiempos soviéticos empezó la recuperación porque hasta ahora no sabemos dónde está la sala de ámbar y ya no queremos decir que perdemos la esperanza, algún día seguro que se encontrará, pero desde 1979 hasta 2003 nuestros restauradores tallistas de ámbar recuperaron, hicieron una maravillosa réplica, la sala idéntica a la sala de ámbar, la que se visita tanto ahora por los turistas. Y pues a nuestro presidente Vladimir Putin inauguró solemnemente esta sala de ámbar, invitando a su amigo, el canciller de Alemania de aquellos tiempos, Gerhard Schröder. Los dos inauguraron la sala de ámbar. Así que llegó el tiempo de Pedro III. Isabel murió en 1761, sus funerales pues demoraron 6 semanas y fue coronado su sobrino Pedro III. Realmente no fue la mejor candidatura para gobernar y dirigir el imperio de su abuelo Pedro el Grande. Nació y fue criado en Alemania, sus padres murieron muy temprano y fue educado por los tutores muy crueles a veces. Por eso Pedro III pues no se destacaba por un gran interés hacia el desarrollo de nuestro imperio. Y lo primero que hizo al subir al trono, él devolvió las tierras que ganó su tía Isabel en la guerra de 7 años contra Prusia. Pues llamó de nuevo a los alemanes deportados por su tía, quitó algunas tierras de la iglesia y creció muchísimo descontento después de las primeras acciones, reformas en la época de Pedro III. De joven él fue casado con una princesa de Alemania, la llamó también su tía Isabel, Sofía Federica Augusta, del Principado Angelzerbst. Sabemos que todas las princesas extranjeras, y sobre todo alemanas, pues se cambiaban de la religión y se bautizaban en la ortodoxia. Esta es la explicación por qué no se casaron los príncipes rusos con ninguna católica, por ejemplo, de España o de Francia. Pues en Alemania era posible cambiar la religión y por eso buscaban las novias allá. Y casi todas las princesas, futuras emperatrices rusas, eran alemanas, excepto una, la mujer de Alejandro III, que resultó danesa, de Dinamarca. Así que teniendo en cuenta el descontento de la época de Pedro III, ya empezó a crecer la conspiración a favor de su esposa Catalina la Grande. Y en julio de 1762, pues a Pedro lo destronaron con ayuda de los regimientos de guardia que apoyaban a la joven emperatriz. Pues lo arrestaron, llevaron a su finca de Ropsa y de allá dentro de pocos días llegó la noticia que murió de cólicas hemorroidales. Así es la versión oficial de la muerte de Pedro III. Y al trono sube fue coronada
esta poderosa, pues muy decisiva mujer, Catalina la Grande. Sabemos que llegó de Alemania, pero todo el mundo que la conocía de pequeña ya notaba su egoísmo y ambición. Realmente ella soñaba con algún trono europeo y de todas formas la naturaleza la dotó de gran inteligencia y fuerte carácter. Al llegar a Rusia, ella empezó a prepararse para gobernar, pero su matrimonio nada feliz resultó, su marido la humillaba y solo después de destronarlo, ella pues disfrutó el verdadero poder autócrata en nuestro país. Empezó sus reformas, se consideraba muy rusa, pues aprendió bastante bien nuestro idioma y aunque hablaba con acento, siempre pronunciaba que a Rusia le debo todo, hasta mi nombre Catalina. También se considera que durante una de las sangrías fue el procedimiento médico más divulgado en aquella época. Ella pues dijo que me salga toda la sangre alemana y que quede solamente la rusa. Así que realmente trabajaba muchísimo en aras de imperio ruso y cuando pronunciaba nosotros este pronombre pensaba en el país ruso. Con todo eso era una mujer de educación y mentalidad europea. Estuvo en correspondencia con los más famosos, ilustres filósofos franceses de aquella época y pedía consejos de Voltaire, Rousseau. Diderot inclusivamente visitó San Petersburgo y pasó aquí unos 6 meses en la corte de Catalina la Grande y pues trataba de implicar, pues establecer sus reformas, sus ideas en Rusia, pero no le salía todas sus reformas muy bien. Por ejemplo, fracasó una tentativa del primer parlamento para tener en cuenta las necesidades de diferentes capas sociales del país. Ella trató de establecer una especie de parlamento. Pues tampoco ella hablaba y podía hacer algo con el régimen de servidumbre, porque en Rusia, en el único país europeo, existía el régimen de esclavitud, o cuando los campesinos los vendían con tierra o sin tierra, era la verdadera propiedad de los terratenientes y Catalina entendía que el régimen de servidumbre pues impedía el desarrollo del imperio ruso, pero para aquella época no podía reformar nada. También pues se puede llamar su reinado el ilustre absolutismo, absolutismo ilustre, pues había problemas también. Sabemos que la corrupción rusa es tan famosa que tiene las raíces en los periodos más antiguos de nuestro país. Había muchísima corrupción y burocracia. También le costaba mucho mantener el famoso instituto de favoritos, o sea, la vida privada de Catalina es otro tema más que interesante porque realmente nadie sabe el número exacto de los amantes que tuvo Catalina a lo largo de su vida. En realidad ella tuvo un don de escoger a los jóvenes más dotados de diferentes talentos para conseguir sus planes y varios de sus amantes y favoritos dejaron grandes huellas en la historia de Rusia. El participante principal de la conspiración contra Pedro III, ayudante principal a Catalina para subir al trono, era el conde Grigori Orlov, con otros 4 hermanos, ellos sirviendo en el regimiento Ismailovsky, realmente organizaron el complot, la conspiración y destronaron a Pedro III. Catalina generosamente agradeció a todo el mundo que le ayudó a subir al trono. Empezó la construcción de un hermoso palacio en la orilla del río Neva, que después lo llamamos el Palacio de Mármol, gracias a su decoración. Pero la construcción demoró demasiado. En este tiempo Orlov ya cayó en desgracia, dejó de ser el amante de Catalina, se casó y se murió 2 años antes de que se terminó la construcción. Pues generosamente Catalina pagó por segunda vez el precio de este palacio, así que lo construyó y después pagó por segunda vez el precio a los descendientes de Orlov y lo regaló a su nieto Constantino. Otro famoso representante de la numerosa guardia de los amantes de Catalina es el duque Grigorio Potemkin. Este señor era un gran jefe militar que por haber conquistado la península Crimea, que en aquel entonces se llamaba la península de Táurida,
pues recibió el título honorífico el príncipe de Táurida y otro hermoso palacio en San Petersburgo. Hoy en día en este palacio se encuentra la Asamblea de Países Independientes. Aquí se reúnen los representantes de las repúblicas antiguas soviéticas que se separaron de Rusia en 1991. En los territorios de Rusia también se crecieron en los tiempos de Catalina. Presten la atención que pues la mayor, muy importante fue la conquista de la península Crimea, miren por favor, en el Mar Negro. Y no solamente en el Báltico, gracias a Pedro el Grande, Rusia ya tuvo la salida al mar, sino en el sur, a través del Mar Negro, se podía pasar por el Bósforo al Mediterráneo. También fueron incorporados los territorios de Ucrania, Bielorrusia y la parte sur de los países bálticos, Lituania. Empezó la colonización de Alaska en los tiempos de Catalina la Grande. Y ya sabemos que si no contar solo 6 meses del gobierno de su marido Pedro III, fue la primera verdadera dueña del Palacio de Invierno, donde sabemos que se encuentra Hermitage y no se puede mencionar que la colección tan rica y tan amplia de nuestro gran museo, que hoy en día cuenta con casi 3 millones de obras artísticas, fue fundada por Catalina la Grande. La fecha de su fundación es 1764. Pero colocó sus pinturas no en el palacio donde vivía, sino construyó otro Hermitage al lado de su residencia oficial. La palabra Hermitage es francesa y significa el lugar solitario, aislado, íntimo. La colección del arte era totalmente privada y pues ninguna persona tenía acceso a las pinturas y esculturas de Catalina. Ella prefería el arte flamenca y holandesa. Compraba como loca todas las colecciones más o menos notables que estaban de venta en Europa. Catalina las adquiría sin dudar. Y dentro de poco el pequeño Hermitage ya no le bastaba para colocar toda la pinacoteca de la emperatriz. Y al lado, a lo largo del río Neva, al lado aparece otro palacio que al principio se llamó Nuevo Hermitage, pero cuando después apareció otro más nuevo, este se convirtió en el viejo. Y hoy en día, visitando nuestro museo, con muchísimo orgullo mostramos nuestra colección de las obras de Rembrandt, el máximo representante de la escuela holandesa. Y las joyas auténticas de nuestra colección, como por ejemplo la Danae de Rembrandt, o el regreso del hijo pródigo, presten la atención, pues fueron compras de Catalina la Grande. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, estas maravillosas obras de Rembrandt se encuentran en San Petersburgo. Conozco varios de mis clientes que llegaron a Rusia solo para conocer el hijo pródigo. Pueden imaginar que tan interesante, tan famosa es esta obra de Rembrandt. Simultáneamente con el viejo Hermitage, también en la orilla del Neva apareció el teatro privado de Catalina. A ella le encantaba el estilo clásico. Ella prefería sentirse como una patricia antigua romana y con razón su teatro privado hasta ahora mantiene el aspecto de un antiguo anfiteatro romano. No hay butacas, sino divanitos semicirculares. Es muy curioso que pues nunca tenían números desde los tiempos de Catalina la Grande hasta ahora. Cualquier visitante que el primero llega al teatro ocupa cualquier lugar en el teatro de Hermitage. Con su maravillosa acústica, pues el elenco del teatro representa aquí y el Lago de los Cisnes y Giselle, y se puede dar diferentes conciertos de la música clásica. Pues Catalina tuvo una vida bastante larga. Murió con la edad de 67 años. Gobernó 34 años en nuestro país, haciendo muchísimo en aras del Imperio ruso. Ella fue la primera mujer, por ejemplo, la primera persona vacunada contra la viruela. En sus tiempos empezaron a funcionar diferentes establecimientos de enseñanza. Empezaron a estudiar las mujeres por primera vez. Trató de establecer el sistema médico popular
popular por primera vez también en nuestro país, pero no pudo luchar contra la servidumbre y la reforma de la abolición de servidumbre lo va a hacer mucho después, casi 100 años después de Catalina, uno de sus bisnietos, Alejandro II. Murió Catalina de un derrame cerebral y también fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Pues su vida privada fue bastante intensa, pero del matrimonio oficial sí que nació el hijo legítimo, Pablo I. Entre varios niños que nacían con otros amantes, Pablo se considera el único hijo legítimo de Catalina la Grande. Y francamente fue hijo poco querido. O sea, primero que al nacer Catalina fue privada de los deberes de mamá. Después, al crecer, el niño se convertía más en un adversario del trono en la lucha dinástica, porque con razón, siendo bisnieto de Pedro el Grande y siendo hombre, con toda la razón, él tenía mucho más derecho al trono ruso. Catalina lo controlaba, apartándolo de las cuestiones de gobierno, y Pablo consiguió subir al trono solo con 42 años de edad, con 10 hijos casi mayores. Y lo primero que hizo, realizó una reforma prohibiendo gobernar a las mujeres. Así que hasta la época de Pablo I, según la reforma de Pedro el Grande, el emperador en el poder, en el trono, podía designar el siguiente heredero. Así que él podía nombrar a quien quería dejar el trono. Y con la reforma de Pablo, pues solo el hijo primogénito, solo el varón tuvo derecho al trono. Con esta reforma, con esta sucesión del trono, vivieron todos los Romanov hasta los últimos, hasta la familia de Nicolás II. Pues Pablo, igual que su padre, era muy aficionado al arte militar y empezó a reformar el país desde este punto de vista. Y como a él le parecía, pues corregir los errores de su mamá, Catalina la Grande, llamó al servicio activo a los miembros de guardia que vivían en sus fincas con sus familias, cambió el uniforme que le pareció poco apropiado tanto a los soldados como a los oficiales, pues sí trató de militarizar bastante inclusivemente la vida cotidiana de la corte de los mismos aristócratas. Con estas reformas también subía un bastante alto descontento. Y resultó que Pablo cayó víctima de una conspiración realizada por los mismos favoritos de Catalina la Grande 4 años después de su muerte. Pues la actividad legislativa de Pablo también era muy fuerte. Dicen que en un año él podía publicar hasta 500 documentos legislativos, pero no todas las reformas llegaban a fin y siempre encontraba una gran oposición de los aristócratas de la época. Pablo estuvo casado, felizmente, con la princesa de Württemberg, también de Alemania. Y este matrimonio dio a luz 10 hijos, pues nacieron en la familia de Pablo 4 varones y 6 mujeres. María Feodorovna puede ser considerada como la única mujer en el trono ruso que fue la esposa del emperador y la madre de 2 emperadores, porque 2 de sus 10 hijos más tarde subieron al trono ruso y gobernaron en nuestro país. Pues otro acontecimiento de la época de Pablo me gustaría mencionar es la guerra de coalición contra Francia, cuando el ejército ruso en 1799 se quedó traicionado por los aliados austríacos y ingleses y en los montes Alpes en el norte de Italia se quedaron rodeados sin víveres y munición. Solo gracias a la maestría de nuestro gran jefe militar Alejandro Suvorov, el ejército atravesó los montes insuperables en aquel entonces y no sufrió una derrota tan grande. Después de esta traición, Pablo concluyó la paz con Napoleón, pues, y firmó también una aliación contra Inglaterra, preparando una campaña para atacar las colonias inglesas en la India, pero esta campaña frustró con la muerte de Pablo. Sabemos que el gobierno de Pablo tampoco era muy largo, gobernó solo 4 años y a lo largo de todo su periodo gubernamental él construía su residencia predilecta. Pablo tuvo miedo de vivir en la residencia
residencia de su mamá, Catalina la Grande, en el Palacio de Invierno, por los golpes del palacio, que siempre se podía esperar. Y construyó a la manera inglesa un castillo, lo llamó Mikhailovsky, que quiere decir de San Miguel, sobre una isla rodeado por los fosos y canales con los puentes levadizos. Pero el puente, pues el palacio no le salvó la vida, es por aquí por donde entraron los asesinos y primero le obligaron a firmar la abdicación del trono a favor de su hijo Alejandro y lo mataron, según una versión, lo estrangularon con una bufanda, según otra, pues le dieron un golpe fuerte sobre la cabeza con un cenicero de bronce dorado. Así que se acabó la época tan corta de este emperador que en Rusia recibió el apodo el Hamlet ruso porque su vida fue muy triste y la muerte de Pablo fue muy trágica. Hoy en día el castillo de San Miguel pertenece al Museo Ruso, es una de las filiales del museo que guarda una gran colección del arte nacional, del arte rusa. Así que como quería Catalina la Grande y realmente ella preparaba planes estratégicos de entregar el trono a su nieto predilecto Alejandro I, al trono sube este emperador que recibió una de las más ilustres educaciones para aquella época. En condiciones espartanas, Catalina preparaba a sus dos nietos mayores, Alejandro y Constantino, preparando el trono ruso para Alejandro, y tenía una idea increíble de reanimar Constantinopla y pues por eso y poner allá a su segundo nieto Constantino, de allá el nombre del segundo nieto de Catalina. Pues Alejandro era bastante indeciso, tenía el carácter reservado, receloso, del amor propio enfermizo, pues comentaban sus contemporáneos. Y como le daba miedo todo alrededor, él ni siquiera castigó cruelmente a los asesinos de su papá, simplemente indulgentemente los deportó de la capital. Empezó las reformas liberales bastante pues, a la manera europea. Pues también en su época fueron fundadas diferentes establecimientos de enseñanza, universidades en varias ciudades rusas. Y en nuestra ciudad, pues en la antigua construcción de 12 colegios, fue la sede del primer gobierno de Pedro el Grande y la construcción también es de su época. Fue inaugurada la Universidad Estatal de San Petersburgo, una de las más importantes y prestigiosas hoy en día. También en San Petersburgo apareció la Universidad de Caminos de Comunicación. Hoy en día es el centro docente más importante superior de donde salen ingenieros de ferrocarril. Y en la residencia de verano de Tsarskoye Selo, donde él pasaba muchos veranos con su abuela, Catalina la Grande, en un pabellón al lado del palacio, él inauguró el famoso liceo, donde pretendió crear una nueva pléyade de hombres de Estado. Numerosos representantes más relevantes de la historia de Rusia estudiaron en el liceo de Tsarskoye Selo. Y entre varios, pues merece la pena mencionar a nuestro ilustre poeta Alejandro Pushkin. Se considera que aquí, en el Liceo de Tsarskoye Selo, se cristalizó su genio poético. Pues y de aquí los liceístas se preocupaban mucho de las batallas en la guerra contra Napoleón. Resultó que Rusia fue involucrada en la guerra contra Napoleón todavía en el año 1805. Cuando las batallas pasaban en los territorios de Europa. Pero en 1812 Napoleón interrumpió las fronteras rusas y consiguió el mismo verano pues, invadir la ciudad de Moscú. Después de un gran incendio que devoró el 80% de las construcciones en Moscú, que eran todo de madera, pues Alejandro I tomó este acontecimiento como un gran castigo por sus pecados y sobre todo por el pecado del parricidio, porque estuvo enterrado en la conspiración contra su padre, pero no impidió, no hizo nada contra el asesinato. Y después, como todo el mundo pretende pensar con el frío, con la ayuda del frío, pero nosotros decimos que con la heroica resistencia de los soldados rusos,
con la maestría de nuestros jefes militares, los franceses fueron desalojados de Rusia. Empezó la famosa campaña extranjera hasta la solemne entrada en París en 1814. Este acontecimiento pueden ver ustedes, la solemne entrada del ejército ruso encabezado por Alejandro I en París. Por eso, por esta famosa victoria en nuestra historia, Alejandro I recibió el título el vencedor de Napoleón, y a lo largo de toda la historia de Rusia lleva este apodo. Pues por los remordimientos de conciencia, por el asesinato de su padre, que nunca dejaba de sentir, o sea, estos remordimientos, al final de su vida se hizo bastante místico y ya se separó un poco de las cuestiones gubernamentales, de las cuestiones estatales. Y hablando de su vida privada, pues me gustaría mostrarles a esta hermosa princesa de Baden-Baden, también fue alemana, y que en la ortodoxia se llamó Yelizaveta Alexeyevna. El matrimonio dio a luz a dos niñas que murieron en tierna edad, muy pequeñas, y francamente Alejandro bastante rápido perdió el interés a su consorte y ya mantenía diferentes pues, relaciones extramatrimoniales. Murió Alejandro I en las circunstancias desconocidas, no se sabe exactamente de qué, en el sur de Rusia, en el Mar Azov, en la ciudad de Taganrog, en 1825. Pero existe una versión, teniendo en cuenta su carácter y sus remordimientos de conciencia, existe una versión de que no se murió, sino por arrepentirse dejó el trono y se dirigió en dirección desconocida. Y poco después apareció en Siberia con el nombre de monje Fyodor. Esta imagen fue creada por el pueblo. Dicen que realmente en Siberia apareció un monje por el aspecto físico muy parecido a Alejandro I. Como la familia de Alejandro no dejó herederos, pues al trono subió uno de sus hermanos, Nicolás I. Su historia fue bastante interesante porque era el tercer hijo de Pablo I, o sea, tercer nieto de Catalina la Grande, y nació en el último año de la vida de su abuela. Catalina, cuando cogió en sus brazos a su tercer nieto, se quedó impresionada de un bebé de 61 centímetros de altura y de la voz baja y sonora, y dijo que por este tamaño su destino era gobernador, aunque tenía dos hermanos mayores. Y resultó así, después de su hermano mayor Alejandro I, Nicolás subió al trono. Pues su época duró 30 años y realmente también se considera como una de las más estables temporadas en la historia de Rusia. Nicolás I no recibió una educación, digamos, para gobernar. Nadie pensaba que algún día el tercer hijo de la familia llegaría al trono ruso. Por eso estudiaba la carrera de un jefe militar. Por el carácter también era muy militar, como decimos, hasta el meollo, y esto se reflejó en pedantismo, disciplina, amor por orden. Pues era muy disciplinado, dormía en cama dura de campaña, comía platos simples. Pues tenía una capacidad increíble de trabajo. Según los contemporáneos, él hasta 18 horas diarias podía dedicarse a los asuntos estatales. En sus tiempos se puede decir que se estableció el rígido régimen de censura. Y aunque fue muy respetado por la gente, por el pueblo ruso, Nicolás I no fue muy querido. Lo apodaron de palos porque en su época se desarrolló demasiado el castigo corporal, tanto para los campesinos que seguían siendo esclavos, como en el ejército, pues castigaban con los palos. A todos los súbditos él requería sumisión y obediencia, y por eso se formó alrededor de sí un sistema de falsedad e hipocresía. Se casó con la princesa de Prusia, miren por favor, la princesa de Prusia, hija de Federico Guillermo III,
soltera se llamaba Luisa y después en la ortodoxia recibió el nombre Alexandra Feodorovna, otra emperatriz rusa, pues con ella Nicolás I tuvo 7 hijos. Y el acontecimiento principal de los tiempos de Nicolás I era el periodo cuando él sube al trono. La historia fue increíblemente interesante, porque sabemos que el heredero en la época de Alejandro era su segundo hermano, Constantino. Miren, por favor, aquí aparece un uniforme de un jefe militar, participó también en la guerra contra Napoleón y en Polonia, pues vivía en los años 20. Polonia recibió nuestro país en resultado de las guerras napoleónicas, después del Congreso de Viena. Era el gobernador del reino de Polonia y se casó por segunda vez con una polaca que no tenía ninguna procedencia real. Es ahora cuando los reyes están casados con las periodistas divorciadas y las princesas se casan con los entrenadores de fitness. Antes era una cosa mucho más fuerte y Constantino, no siendo muy decisivo, pues prefirió la familia y por escrito abdicó del trono a favor de su siguiente hermano, Nicolás. Por eso cuando se supo de la muerte del emperador Alejandro I, abrieron este documento y resultó que el heredero era Nicolás I. Y pues empezó su gobierno el joven emperador con un cruel aplastamiento de una sublevación. Delante de ustedes se encuentra la imagen de diciembre de 1825, cuando en la plaza del Senado se reunieron los ejércitos para el juramento al nuevo emperador ruso. Pero algunos de los jefes militares aristócratas de la época ya formaban parte de los circuitos de las organizaciones antimonárquicas y sus ejércitos pues negaron de jurar a Nicolás I. Cruelmente, con los ejércitos leales, Nicolás I aplastó la sublevación. A los cómplices principales, a 5 personas, él los condenó a la pena de muerte y fueron ahorcados cerca de la fortaleza de San Pedro San Pablo. Más de 100 personas nobles fueron mandadas a Siberia, condenándolos a trabajos de fuerza en Siberia. Y los simples soldados los mandaron también ao Cáucaso para luchar contra los serranos insurrectos. Así empezó el gobierno que duró 30 años y desde el punto de vista pues, científico, mecánico, aparecieron diferentes novedades en los tiempos de Nicolás I. Por ejemplo, me gustaría mostrarles el primer telégrafo del mundo que empezó a funcionar en Rusia, en San Petersburgo, todavía en 1832. También apareció el primer ferrocarril en nuestro país, que enlazó el centro de la ciudad con 2 principales residencias de verano, Tsarskoye Selo y Pavlovsk. Y poco después, en 1851, ya fue inaugurado el ferrocarril que enlazó las 2 capitales, Moscú y San Petersburgo. La distancia entre estas 2 ciudades es de 700 kilómetros y hasta ahora usamos mucho este ferrocarril, mucho más moderno, por supuesto. También Nicolás se considera como un gran adorador del arte y según la moda europea, él quiso abrir la pinacoteca de su abuela, de su hermano mayor Alejandro, al público. Y no usó ninguno de los palacios que ya había, que ya existían en San Petersburgo, sino al lado edificó otro. Con el proyecto de un maestro alemán, Leo von Klenze, apareció pues al lado de los palacios imperiales, el nuevo Hermitage. Hasta ahora estos maravillosos, enormes atlantes de granito gris decoran la entrada en el nuevo Hermitage. Para entrar en el museo en aquel entonces, a cualquier visitante se le exigía llevar el frac y saber hablar francés. Y la entrada no era la cuestión de comprarla en la caja, sino para entrar había que mostrar la invitación personal del emperador.
Hoy en día esta entrada con los atlantes no se usa ni para entrar ni para salir, tenemos otras entradas del museo, pero todo el mundo viene para acá para tocar los pies de estos atlantes, porque existe una superstición que tocando el meñique del pie izquierdo del atlante que mira al oriente va a dar muchísima suerte, así que todo el mundo lo hace visitando nuestra ciudad. Es uno de los más interesantes lugares de San Petersburgo. En las afueras de la ciudad, Nicolás también construía mucho y a 2 kilómetros del Palacio Grande de Petergov, estamos hablando de la misma residencia de Petergov, él construyó un íntimo palacio a la manera inglesa y en inglés lo llamó cottage, donde veraneaba con su familia. Aquí es donde su mujer, Alexandra, pues poseía todo el primer piso del palacio. Aquí se encuentra su gabinete, todo decorado en el estilo neogótico, según las novelas de Walter Scott, que estaban tan de moda en aquel entonces. Y hoy en día este palacio también se visita muchísimo porque representa la vida íntima de una de las familias imperiales en nuestro país. Tiene una gran colección del arte aplicada y de pinturas, el Palacio de Cottage en Petergov. Terminó la vida de Nicolás I pues, en una derrota en la guerra de Crimea en 1855, pues, y según la versión oficial, Nicolás murió después de esta derrota de pulmonía, pero entre la gente también hay versiones del suicidio inclusivemente o de la muerte de vergüenza. Así que su hijo Alejandro II recibe el país en una situación bastante difícil, porque después de la derrota en la guerra de Crimea, Rusia perdió ciertos territorios en el Mar Negro y perdió el derecho de poseer la flota militar pues, en el sur de nuestro país. Como el mismo Nicolás no estaba muy bien preparado para el trono, él prestó muchísima atención a la educación de su hijo primogénito Alejandro. Y delante de ustedes se encuentra la imagen de otro guapísimo emperador ruso, alto, de rasgos aristócratas, Alejandro II. Siendo joven, pues él fue obligado a hacer un viaje por toda Rusia y fue el primer Romanov que llegó a Siberia. Es muy interesante también. Pues sí, al recibir una herencia nada inolvidable, él empezó a reformar el país que necesitaba los cambios. Y el manifiesto de la abolición del régimen de servidumbre fue una de las más importantes reformas de Alejandro II. Él dio la libertad a los campesinos. Miren, por favor, el terrateniente está leyendo este decreto de la abolición del régimen de servidumbre. Esta gente recibió la libertad, pero no tenían dinero para comprar tierra. Y algunos libres se fueron a las ciudades para buscar la vida, donde poco después se formó una nueva clase social en nuestro país, el proletariado, que como dijo Carlos Marx, no tenía nada para perder además de sus cadenas. Otros se quedaron en el campo, igual en dificilísimas condiciones, trabajando para los mismos terratenientes. Pero de todas formas, el pueblo ruso apodó a Alejandro II como el zar liberador, porque esta reforma fue una de las más importantes. La autogestión de las provincias, que también trató de introducir Alejandro II, tampoco fue muy bien porque seguía floreciendo la corrupción y el gasto de fondos públicos. Hablando del territorio de Rusia en la época de Alejandro II, me gustaría mostrarles las manchas de color azul. Miren, por favor, en Asia Central fue incorporado en el territorio de Rusia pues Turquistán y también el Emirato de Bujará en Asia Central. Y miren, por favor, en el oriente extremo, el gran territorio a lo largo de los ríos Amur y Ussuri, bajando a Vladivostok, que fueron fundadas estas dos ciudades en los tiempos de Alejandro II.
pero fue mal vendida Alaska. Presten la atención a este mapa de la época. Y vamos a hablar del año 1867, cuando a Estados Unidos, por un precio bastante bajo, $7.200.000, fue vendido el territorio de Alaska. Realmente el gobierno ruso en aquel entonces pensó que era mucho más rentable vender el territorio tan lejano en vez de perderlo gratis. Porque manejar 3 continentes a la vez era demasiado difícil para cualquier país. Por eso Alaska fue vendida en aquel entonces. Se casó Alejandro II con la princesa de Hessen-Darmstadt, otra representante de Alemania, que en Rusia recibió el nombre María Alexandrovna. Y su matrimonio fue bastante feliz. Nacieron 8 hijos en este matrimonio. La misma María Alexandrovna pues gozaba de amor y respeto en el imperio ruso porque, según la tradición, las emperatrices dirigían diferentes establecimientos de beneficencia, o sea, fundaban hospitales, casas de los niños huérfanos y pues ayudaban con su dinero a mantener estas instituciones, lo que hacía mucho María Alexandrovna. Pero no gozaba de buena salud y se enfermaba con frecuencia y en fin contrajo tuberculosis. Los últimos años de su vida ella padecía tuberculosis y murió de esta enfermedad en 1880. Y pues la segunda mitad de la vida de Alejandro II era una historia del gran amor, estando casado con María Alexandrovna, pues él se enamoró locamente de una joven doncella, estudiante de Instituto Smolny, que era casi 20 años más joven que Alejandro, Catalina Dolgorukova. En este matrimonio nacieron 4 hijos, 2 de los cuales se puede ver en esta foto, y después de la muerte de la emperatriz, Alejandro, como prometió, se casó con Catalina y los niños recibieron el título de los condes Yurievsky. En el reinado posterior de su hijo Alejandro III, la familia de Catalina se vio obligada a emigrar a Francia, pues el nuevo emperador no quería ver en el país la segunda familia de su papá. Y hoy en día la descendencia de la segunda familia de Alejandro II pues se encuentra, viven en Francia. Se acabó la vida de este zar liberador y también lo apodaron el zar mártir, el pueblo ruso lo hizo así, en el malecón de uno de los canales de San Petersburgo, donde hoy en día se encuentra una de las más atractivas catedrales ortodoxas, la de San Salvador sobre la Sangre. Realmente con las reformas liberales que realizaba Alejandro II, crecían como setas diferentes organizaciones terrorísticas, cuyo método era el terrorismo individual, y ellos planteaban el asesinato del emperador. Pues, y empezó una verdadera cacería del monarca. Él sobrevivió 6 atentados terroristas y por 7ª vez lo mataron en este malecón del canal, lanzando 2 bombas, la primera debajo de la carroza y la segunda cuando él bajó debajo de sus pies, y con el medio cuerpo destrozado, rápido lo llevaron al Palacio de Invierno, donde murió dentro de un par de horas. Su hijo Alejandro III primero castigó a los asesinos con la pena de muerte y después pues encomendó la construcción de esta hermosa catedral, pues que hasta ahora es uno de los más atractivos lugares de interés, una catedral memorial a que apareció en el lugar de la muerte de Alejandro II. Y pues recibió un país tampoco muy estable, bastante revuelto por numerosas organizaciones terrorísticas, Alejandro III. Que tampoco fue el primogénito en la familia de su papá. Igual que su abuelo Nicolás I, Alejandro era tercer hijo en la familia. La primera niña murió con la edad de pocos años, se llamaba Alejandra. Después en la familia surgió una gran tragedia porque el heredero del trono Nicolás, con 22 años de edad, murió en Niza de meningitis. Por eso Alejandro III
III, siendo el tercer hijo de familia, recibió el título del heredero y se casó con la novia de su hermano mayor. Nicolás estuvo comprometido con la princesa de Dinamarca, la princesa Dagmara, y después, pues, el siguiente heredero del trono se casó con esta princesa que en Rusia recibió el nombre María Feodorovna. Y era uno de los más felices matrimonios en la historia de los Romanov. Alejandro quería muchísimo a su mujer danesa, pues la trataba con muchísimo cariño, la llamaba Mini, y realmente era una pequeña muñeca de porcelana al lado de su marido del aspecto físico muy grande y muy fuerte. Pues sin mostrar la valentía necesaria durante la actividad de las organizaciones terrorísticas, la familia de Alejandro III se trasladó para vivir en una finca a 45 kilómetros de San Petersburgo, en el Palacio de Gatchina. La historia de Gatchina empieza en la época de Catalina la Grande. Fue otro regalo a Grigorio Orlov, aquel famoso amante de Catalina. Con la muerte de Orlov, en el palacio vivía y pues disfrutaba de diferentes desfiles militares. Pablo I, el monumento a él se puede ver ahora delante del palacio. Y en la segunda mitad del siglo XIX, aquí vivía la familia de Alejandro III. De aquí, de este palacio, él empezó a reformar el país para restablecer y volver pues calma y confianza al imperio ruso. Pues también hace falta comentar que él hizo reformas que fueron bastante bien acogidas por el pueblo ruso. Por ejemplo, fue fundado el Banco Campesino que ayudaba a los campesinos. Tampoco se olvidó de la clase obrera y fue creada una comisión fabril que regulaba las relaciones de fabricantes y obreros. Fue reducida y reglamentada la jornada laboral de mujeres y de menores de edad que también trabajaban en las fábricas. Fue muy bien acogida la reforma del nuevo código de la familia imperial, porque con el título del grande duque, o sea, miembro de la familia imperial, cualquier persona de familia, y su número era exagerado. En los tiempos de Alejandro III había solo hombres, 63 grandes duques. Y con este título la persona recibía una gran renta vitalicia del fisco estatal. Así que para no gastar tanto dinero, Alejandro limitó el círculo de los grandes duques con el grado del nieto, así que el nieto del nieto ya no tenía este título. Pues en cuanto a las relaciones internacionales, el emperador consideraba que Rusia no tenía más aliados además de su ejército y su flota, una frase que está muy actual y hoy en día también. Es lógico que digamos, ningún país extranjero, ningún país europeo ni extranjero nunca se interesaba de que Rusia fuera una potencia fuerte. Y pues sin llevar una sola guerra, Alejandro III pudo elevar el prestigio del imperio ruso al nivel bastante alto y estableció también la situación dentro del país. Se conoce un episodio cuando pescando detrás de este palacio se extiende un enorme parque, pues cuando pescando en Gatchina, su ayudante le trajo la noticia de un telegrama importante de Europa y la respuesta fue la siguiente: cuando el zar ruso está pescando, Europa puede esperar. Así dijo Alejandro III. En sus tiempos fue construido, o sea, empezó la construcción del famoso Transiberiano. Es nuestro tema siguiente. Pasado mañana vamos a hablar sobre la construcción, la historia, la construcción, la aparición de las ciudades, de este gran camino ferroviario que enlazó la parte europea de Rusia con los territorios muy lejanos y casi abandonados en Siberia en aquellos tiempos. Hasta ahora el Transiberiano, que jugó un maravilloso papel en la Segunda Guerra Mundial, fue la verdadera salvación del país en la Segunda Guerra, pues es uno de los caminos más interesantes
importantes tanto de carga para los pasajeros y sobre todo para el turismo. Es muy interesante. También era un gran adorador del arte y Alejandro III inauguró, por su orden fue inaugurado el famosísimo Museo Ruso en uno de los más bonitos palacios granducales en el centro de San Petersburgo. Fue abierta la colección del arte nacional, que asimismo se llama el Museo Ruso y lleva el nombre de Alejandro III. En este palacio se guarda la colección de más de 500.000 de obras de los maestros rusos, de esculturas, pinturas, objetos del arte aplicada. Se puede decir que este museo abraza todo el desarrollo del arte rusa desde los primeros íconos de los siglos XII y XIII hasta la famosa arte de vanguardia rusa. Se puede conocer en el Museo Ruso. Es la segunda colección después de la famosísima Galería Tretiakov que se encuentra en Moscú. Pues, y hablando de su vida privada, de su gran amor hacia su mujer, María Feodorovna, no se puede no tocar el tema de los famosos huevos de Fabergé, porque Alejandro inició esta tradición de regalar a la emperatriz durante la fiesta de Pascuas un huevo sorpresa. Y los huevos estos los encargaba en el taller del famosísimo joyero, cuyo taller principal se encontraba en San Petersburgo, a Carlos Fabergé. Delante de ustedes se encuentran ahora dos huevos. El primero que regaló Alejandro III a su mujer se llama la gallina, y el último, el renacimiento, que él regaló el año de su muerte, en abril, en la fiesta de Pascua. María Feodorovna recibe este huevo y en octubre del mismo año ya se queda viuda. Pues no solamente eran las joyas, los famosos huevos imperiales, sino también, sobre todo, trataban y conseguían impresionar a las emperatrices, porque esta tradición la prosiguió después Nicolás II, su hijo, y ya encargaba dos huevos en el taller, uno para la emperatriz viuda, para su mamá, y otro para su querida esposa, pues Alejandra Feodorovna, la mujer de Nicolás II. Hoy en día en San Petersburgo se puede visitar maravilloso museo privado de Carlos Fabergé, cuya colección es muy rica, y de 50 huevos que consiguió hacer Fabergé para la familia imperial, pues 10 se encuentran, 9 imperiales y otros no imperiales se encuentran en nuestro museo de Carlos Fabergé en San Petersburgo. Murió Alejandro III muy prematuramente, con simplemente 49 años de edad, de una enfermedad de riñones, y se considera que esta enfermedad se desarrolló de un trágico accidente que tuvo el tren imperial en el territorio de Ucrania cerca de la ciudad de Kharkov unos 6 años antes de la muerte del emperador. Fue un descarrilamiento del tren y el vagón del emperador, de su familia, pues fue bastante destruido, y con un enorme esfuerzo físico, era una persona muy fuerte, Alejandro mucho tiempo sostenía el techo del vagón, dejando de salir a su familia de los escombros del vagón y a otras personas. Así que se supone que este enorme esfuerzo provocó la enfermedad de los riñones. Así que al trono sube en 1894 el hijo mayor de Alejandro III, Nicolás II. La gente dijo que al saber de la muerte del papá, él se puso a llorar. Le daba miedo gobernar en un país tan grande, pues aunque Alejandro dejó un imperio bastante bien ordenado para su hijo Nicolás II. Fue proclamado el emperador después de la muerte del papá en el año 94, pero fue coronado solo 2 años después, en 1896. Y esta imagen ya la vimos al principio de nuestra conversación, la coronación en la Catedral de la Dormición en Kremlin. Durante los festejos de la coronación, pues ocurrió una gran tragedia. En el campo, cerca del centro de la ciudad, donde según la tradición se entregaban regalos a la muchedumbre, muchísima gente pues pereció, se murió atropellada unos por otros. Y este acontecimiento
este suceso sangriento, porque murieron más de 1.300 personas y decenas de miles se quedaron lesionadas, pues se considera como el primer suceso sangriento en la época de Nicolás I. Después realmente llegó toda una cadena de los sucesos más sangrientos aún, como por ejemplo la guerra ruso-japonesa, cuando en 1904-1905 la flota rusa fue derrotada por la flota japonesa. Después empezó la primera revolución rusa y empezó con un trágico y cruel fusilamiento que en nuestra historia se quedó con el nombre el Domingo Sangriento. Un domingo, el día 9 de enero de 1905, los obreros de diferentes barrios se dirigieron hacia el Palacio de Invierno con una petición pidiendo el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. Pero los esperaba el ejército y el general gobernador de San Petersburgo, uno de los tíos de Nicolás II, dio la orden de disparar. Así que la manifestación totalmente pacífica fue ametrallada y las fuentes no muy oficiales cuentan sobre casi 5.000 muertos en aquel fusilamiento del Domingo Sangriento. Con este acontecimiento empezó la primera revolución rusa que duró 2 años y pues en diferentes ciudades del imperio organizaban las sublevaciones obreras. Hubo también pogromes de judíos, hubo también pues fusilamientos de los revolucionarios y en 1914 Rusia resultó involucrada en la Primera Guerra Mundial, que llevó también millones de vidas de los soldados rusos. Y sabe que después de que Nicolás abdicó del trono, no dejaba de derramarse la sangre rusa, porque la guerra civil que empezó después de la revolución pues llevó también muchas vidas de los rusos. Para tratar de mejorar la crisis política tan fuerte que apareció en la primera revolución en 1905, Nicolás permitió la creación de la primera Duma estatal. Duma en ruso quiere decir el Parlamento, pero las 4 convocaciones de la Duma en este periodo antes de la revolución, ninguna tuvieron éxito. La primera funcionó solo 72 días, la segunda 101 y las 2 primeras dumas fueron disueltas por el emperador. Así que tampoco mejoró mucho la situación, había gente descontenta. Hablando de la vida cortesana, me gustaría mostrarles las imágenes que se tratan de un famosísimo baile de disfraces que se celebró en invierno de 1903 en el Palacio de Invierno, aquí en San Petersburgo. Era la fecha del aniversario de 290 años de los Romanov en el trono ruso y por orden de Nicolás II, todos los cortesanos se veían obligados de lucir los trajes antiguos, los trajes de la época de uno de los primeros Romanov, Alexei Mikhailovich, del siglo XVII. 390 personas participaron en el baile. Miren, por favor, todos vestidos de la época del siglo XVII, las mujeres pues llenas de perlas, los hombres también llevando lujosos trajes que comprendían maravillosas pieles también. Y pues formaba parte de la fiesta también una famosa ópera en el Teatro Mariinsky, en la presencia de la pareja imperial, representaron la famosa ópera de Mikhail Glinka, La vida por el zar, cuyo argumento se trataba de los primeros años de Romanov, una ópera histórica también de nuestro país. Pues estuvo casado Nicolás II con una princesa de Hessen, también de Alemania. En Rusia se llamó Alexandra Feodorovna. Sabemos que Alejandra era la nieta directa de la reina Victoria de Inglaterra, de la que se transmitió casi por toda Europa esta horrorosa enfermedad heredaria, la hemofilia. Y varios de sus parientes, primos y sobrinos ya padecían esta enfermedad. Sabemos que consiste en que la sangre no se coagula y la transmiten solo las mujeres y la padecen solo los hombres.
Así que en el matrimonio de Alejandra y Nicolás nacían niñas, niñas y niñas, 4 hijas seguidas. Y solo el quinto, tan desesperado, en 1904, nace el príncipe Alexis y nace desgraciadamente muy enfermo. Se dieron cuenta muy rápido de la enfermedad cuando no dejaba de sangrar el ombligo del pequeño heredero. Pues Alejandra era una mujer muy supersticiosa, demasiado religiosa, creía en todo tipo de videntes y adivinos. Y lógico que en su entorno con frecuencia siempre aparecían algunos magos, mediums, milagreros de conducta bastante dudosa. Con el nacimiento del niño, que pues realmente la medicina tradicional de aquella época no podía hacer nada con la hemofilia. Y lógico que en el entorno de la familia le fue presentado uno de los nuevos brujos y curanderos, uno de los más impresionantes personajes de la historia de Rusia, el famoso Grigorio Rasputin. Presten la atención que inclusivemente la foto representa su mirada que se consideraba diabólica. Pues era un simple campesino, simple entre comillas, por supuesto, porque realmente poseía un don de curar las enfermedades, sabía prever el futuro, pues y realmente lo que no se puede negar, él aliviaba los dolores durante las hemorragias internas del heredero, se calmaba y se dormía. Esto sí que es un hecho histórico. De todas formas, con su comportamiento bastante especial, Rasputín era un amigo muy incómodo de la familia imperial. Con sus borracheras escandalosas, por los rumores sucios sobre sus relaciones íntimas, pues crecía un cierto descontento. Y a lo largo, ya mucho después de su época, a lo largo del siglo XX, diferentes historiadores lo cualificaban de diferentes maneras, desde el aventurero asqueroso hasta un hombre santo. Por lo menos así lo consideraba Alejandra, y lo consideraba como un verdadero santo. Pues lo que no podía tolerar la familia imperial y la alta sociedad en Rusia era cómo este curandero campesino pues nombraba los dignatarios y ministros a los puestos más claves de nuestro país. Por eso pues apareció muchísima gente adoradora que creía en sus fuerzas y pues realmente disfrutaba de sus dones extraordinarios. Por otro lado, una gran fronda enemiga, el odio feroz. Como la familia imperial no quería quedarse sin la única esperanza de la salud de su hijo y no querían mandarlo de nuevo a Siberia, los aristócratas en San Petersburgo e inclusivemente algunos miembros de la familia organizaron el asesinato de Rasputín. Aquí, en este palacio, que pertenecía a una de las más ricas familias aristócratas, los príncipes Yusupov, Félix Yusupov organizó y, según él describe, realizó el asesinato de Rasputín. En el asesinato participó uno de los primos de Nicolás II, el grande duque Dmitri Pavlovich, y Félix también era pariente porque se casó un par de años antes con una de las primas de Nicolás II, perdón, sobrinas, Irina Romanova. Y en el sótano de este palacio la exposición se puede visitar, pues el palacio está abierto al público. Félix pues ofrece a Rasputín, como a él le parece, los pasteles y el vino envenenado con el cianuro potásico. Hasta ahora no se sabe por qué no funcionó el veneno y la muerte de Rasputín realmente, pues la causa de su muerte se discute mucho. Lo que no podemos ahora averiguar nada porque su tumba fue abierta 2 meses después del asesinato y su cadáver fue quemado en las chimeneas del Instituto Politecnológico. Así que pues con la muerte de Rasputín, la última esperanza de la salud del heredero desapareció, la familia estuvo muy triste y dentro de simplemente 2 meses llegó la revolución burguesa de 1917.
Pues durante la revolución Nicolás se vio obligado a abdicar del trono. En agosto de 17 la familia fue deportada, arrestada y deportada a Siberia, primero a la ciudad de Tobolsk y después a la ciudad de Ekaterimburgo. Delante de ustedes está la foto de la famosa casa Ipatiev, un ingeniero de Ekaterimburgo, donde pasó sus últimos dos meses de la vida la familia de Nicolás II. Y en esta misma casa, en el sótano, por la noche de 17 de julio, cruelmente los comunistas los fusilaron a todos. Así que fueron fusiladas 11 personas, 7 de la familia imperial y 4 empleados de la familia. La construcción de Casa Ipatiev no se conservó hasta nuestros días. Por orden del poder comunista en los años 70 fue demolida. En los tiempos modernos aquí pues apareció una iglesia que así mismo se llamó la Iglesia sobre la Sangre. También en el concilio episcopal de la Iglesia Ortodoxa en el año 2000, no todo el mundo lo sabe, pues la familia fue canonizada, los canonizaron como los mártires. Y cualquier iglesia ortodoxa hoy en día tiene este icono donde con la precisión casi fotográfica se puede reconocer a Nicolás, Alejandra, Olga, María, Tatiana, Anastasia, pues y el pequeño príncipe, el más pequeño, que simplemente 14 años tenía cuando lo fusilaron. Los restos de la familia los hallaron cerca de la ciudad en los años 90 y después de un fuerte proceso de la identificación, solemnemente los enterraron en la capilla de los Romanov, aquí en San Petersburgo, en 1998. Así, con la abdicación del trono y con la muerte de la última familia imperial, se acabó la dinastía Romanov, se acabó la monarquía en nuestro país y pasaron 3 siglos de ellos en el trono ruso, un periodo muy interesante, emocionante de nuestra historia. Uno de los poetas rusos, miren por favor, aquí, perdón, quería mostrarles también el escudo, el águila bicéfala del Imperio Ruso. A propósito, es el escudo actual de nuestro país también, pues 2 cabezas del águila marcan 2 grandes partes de nuestro país, la parte occidental y oriental. En el pecho del águila aparece San Jorge matando al dragón, uno de los más venerados santos de nuestra religión ortodoxa. Los descendientes de los Romanov viven en diferentes partes del mundo, son descendientes de los que emigraron durante la revolución, pues algunos en los tiempos modernos visitaron nuestro país en los tiempos de nuestros cambios, algunos los enterraron en la capilla de los grandes duques al lado de la Catedral de San Pedro San Pablo. Y para terminar nuestra conversación, me gustaría explicarles cómo un poeta del siglo XIX representaba el alma y el espíritu de nuestro país con las palabras: no entenderás con la mente a Rusia, ni la medirás de ninguna manera. Su majestuosidad es algo único, solo se puede creer en ella, así que solo se puede creer en nosotros y querernos. Pues con eso, con permiso, quería terminar mi historia sobre un periodo muy grande y por favor estoy dispuesta si puedo, responder a todas sus preguntas, por favor. Julia, muchísimas gracias. Qué conferencia tan espectacular. Son los comentarios que nos hacen muchas de las personas que han asistido hoy. Inicio preguntándote, según el libro de los Montefiori, uno de los esparcimientos favoritos de Catalina la Grande era el lanzamiento de enanos. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿De este libro? Sí, según el libro, dice que Catalina la Grande tenía pues como uno de sus esparcimientos favoritos el lanzamiento de enanos. Preguntan qué hay de cierto en eso. Hay muchos rumores, sabe que realmente en nuestros documentos históricos sobre eso no nos dicen mucho. Los enanos sí que existían en la corte desde la época de Pedro el Grande para las diversiones, sí. Seguro que algunos tipo payasos para divertir a la corte, sí. Súper. Bueno, otra pregunta, otra petición es si puedes hablar un poquito de la columna de Alejandro en San Petersburgo.
Ujú, con mucho gusto. Pues es un enorme bloque de granito, granito rojo tallado de una sola pieza. Pues se encuentra en el centro de la plaza principal de nuestra ciudad entre Hermitage y el Estado Mayor General. Pues pesa 600 toneladas. Fue elaborada esta columna por el proyecto de Auguste Montferrand, el autor de la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, y es el monumento principal dedicado a la victoria sobre Napoleón. La columna está coronada por un ángel que, según la leyenda, tiene el rostro como retrato de Alejandro I, así que por eso se llama Alejandrina, el monumento principal de la guerra contra Napoleón. Bueno, la señora Luz Marina nos pregunta cómo eran elegidas las novias para los emperadores. Al principio, pues se casaban por la obligación, elegía el monarca, o sea, el padre o la tía, en caso de Isabel, sí, elegía en el país donde era posible, como ya les comenté, cambiar la religión, porque nuestra iglesia requería que la novia fuera ortodoxa. En el siglo XIX puedo comentar que ya tenían en cuenta los gustos de los herederos y Pablo I no, pero Alejandro tampoco no, pero ya Nicolás y Alejandro II, Alejandro III ya se casaban por amor, así que ya tenían derecho de escoger ellos mismos durante un viaje por Europa, conociendo las casas reales de Alemania, sobre todo, ¿sí? Ellos escogían sus novias. Bueno, también nos preguntan, ¿es verdad que Francisco de Miranda fue amante de Catalina la Grande? Esto me comentaron mis clientes venezolanos. Realmente fue una sorpresa para mí. Sí, después yo leí lo que pude, pues, de esta información. Aquí Francisco de Miranda no aparece en la lista de los amantes de Catalina, pero es un hecho histórico que realmente llegó a Rusia, pues pasó un cierto tiempo en la corte de Catalina, pues, y quién sabe, porque a lo mejor, y pasó a lo mejor inclusivemente por su cama, quién sabe. Pero documentos históricos de verdad que no los tenemos muchos sobre eso. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál fue la causa de muerte del hijo de Pedro el Grande? El hijo Alexis, ¿sí? Sí, Ah, del hijo de Pedro el Grande. Sí, el hijo de Pedro el Grande, según la versión oficial histórica, murió torturado porque lo sospecharon en la participación de una conspiración contra las reformas de Pedro el Grande. Él huyó a Italia, allá lo encontraron, arrestaron y llevaron a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Él fue el primer preso de la cárcel política creada por Pedro el Grande. Y como tampoco la familia en aquel entonces no tenía buena salud, realmente que en algunas interrogaciones realmente participaba su papá, pues y murió arrestado, murió torturado, pero no, Pedro no lo mató con su propia mano como lo hizo Iván el Terrible. Sí sabemos que Iván el Terrible sí que mató a su hijo con un cuchillo. Alexis murió en la fortaleza después de las interrogaciones. Bueno, la señora Sandra Laguado nos pregunta, ¿de dónde provenían los fondos de la monarquía rusa? De la riqueza de la tierra, pues de grandes yacimientos, de la riqueza de la naturaleza. Desde los tiempos antiguos medievales, Rusia vivía como un gran país agrícola, el gran productor de cereales, trigo y etcétera. Vendíamos al extranjero pues madera, pieles, sobre todo pieles también, era una gran fuente también de los ingresos. Y después, cuando encontrábamos ya el carbón y hierro, empezaron a crecer numerosas fábricas, producción de metales y después ya en el siglo XIX grandes manufacturas de telas, así que la riqueza en general la sacábamos de tierra, de los bosques y de grandes campos de agricultura. Perfecto, nos dice la señora Clara García, si puedes hablar un poco del Teatro Quiró.
Kirov, sí, porque ya lo mencioné, si prestaron la atención, mencioné una ópera de 1903 en el Teatro Mariinsky. O sea, Kirov y Mariinsky es el mismo teatro. Lo que pasa es que fue fundado en la época de Alejandro II y fue llamado en honor de su mujer, María Alexandrovna. Por eso se llama Mariinsky. Pero los comunistas en la época soviética cambiaban todos los nombres imperiales. Este mismo teatro recibió el apellido de uno de los líderes del Partido Comunista y se llamó Kirov. En 1991, cuando fueron devueltos los nombres históricos y a la ciudad, y a las calles, a las plazas, el teatro también recibió de nuevo el nombre Mariinsky. Así que es el mismo teatro, uno de los más famosos hoy en día en el mundo. Perfecto. Bueno, hay una pregunta del señor Nicolás. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica Romana? ¿Y qué relación tienen con la dinastía de los zares? Pues es una pregunta muy frecuente, sabe que en dos palabras es un poco difícil, pero tres principales diferencias, tres dogmates teológicos que forman la diferencia entre nuestras religiones son así. La primera consiste en Santísima Trinidad, porque según los católicos, el Espíritu Santo lo transmite tanto el Dios Padre como Dios Hijo, ¿sí? Según los ortodoxos, solo lo transmite el Padre a través del Hijo, ¿sí? Y la representación de la Santísima Trinidad para nosotros son tres santos de la misma cara. No como un señor mayor, otro joven y la paloma, ¿sí? Es del Viejo Testamento, todavía nosotros entendemos la Santísima Trinidad. La segunda gran diferencia es la Virgen, o sea, nosotros creemos igual muchísimo en la Virgen, pero según los ortodoxos, ella se murió, así que era una mujer terrenal, se murió y solo después su alma ascendió a los cielos. Según los católicos, ella se ascendió viva de cuerpo y el alma. Y la tercera, la que puedo mencionar la diferencia, es un poco política porque no tenemos ni este término ni esta tendencia. Se trata de la infalibilidad de Papa. Primero que encabeza nuestra iglesia el patriarca, que es casi igual que Papa, pero aquí no se trata que es infalible, o sea, es un patriarca de alto nivel religioso, pero no es infalible. Bueno, perfecto. Las dos últimas preguntas son, ¿es verdad que Iván el Terrible padecía de algún tipo de enfermedad mental? Al final de su vida probablemente que sí. Él fue muy traumatizado de pequeño, eso dejó huellas en su estado psicológico. Después su reinado también no le resultó nada fácil. Y al final de su vida realmente él ya tenía pesadillas, de eso ya dejaron en sus memorias algunos contemporáneos estos testimonios, pero de una enfermedad, o sea, algunas pesadillas, yo lo diría más, pero enfermedad, antes como la psicología no existía como la medicina y no se podía llamar ningún psicólogo, pero las crónicas históricas sí que hablan de algún estado inestable en los últimos años de su vida. Porque de verdad que después de matar tanta gente y después de tener una niñez tan terrible, cuando en lucha dinástica mataban unos a otros delante de los niños, es difícil mantener la mente clara, me parece que en nuestros tiempos también. Y la última pregunta, Julia, es, ¿por qué se llama catedral o capilla de la dormición? ¿Tiene alguna relación con la capilla que hay en Israel? Dormición es, digamos, el término de la muerte de la Virgen para nosotros. A veces estas catedrales las llamamos Asunción también, es lo mismo. Pero si hay una relación de Israel y aquí, no lo sé exactamente. De verdad que es una de las más importantes fiestas en el calendario ortodoxo y es uno de los, digamos, fiestas a las que consagran con frecuencia construcción de nuevas iglesias. Muchas las tenemos de dormición y de asunción. Bueno, perfecto. Julia, mil y mil gracias, excelente conferencia. A todos ustedes les damos las gracias por asistir.
y les recordamos que el próximo jueves a las 11 de la mañana tenemos nuestra segunda conferencia para que por favor se conecten. Es con el mismo link de ingreso que tuvimos hoy, pero noté que de pronto algunas personas tuvieron algo de dificultad al ingresar. Entonces voy a escribir mi número telefónico aquí para quienes tengan de pronto, necesiten que les envíe el link, o Julieta para las personas de Cali, por favor, entonces también si tuvieran algún inconveniente se comunican con ella. Es a las 11 de la mañana el jueves. Escribo mi número telefónico aquí para que por favor si tienen algún inconveniente con el link de ingreso me avisen, ¿vale? Y pues recuerden que esta semana los vamos a estar llamando ofreciéndoles nuestros cursos que empiezan a partir del 15 de julio, ¿vale? A todos mil y mil gracias. De verdad que estas conferencias, sé que de pronto pues el horario para algunos que se han ido retirando pues por sus cosas o el almuerzo o estas cositas, pero pues es por el horario que tienen nuestros conferencistas que están obviamente en Rusia. Entonces, muchísimas gracias, les escribo mi número. Una súper recomendación para los que deseen. Hay una serie muy especial en Netflix que se llama Los Últimos Zares, para quienes la quieran ver. Ahí habla un poquito de esta historia también de los Romanov. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Gracias por su atención y hasta la próxima vez. Adiós, adiós. Gracias.